Hola amigos, vamos hoy a tratar el tema de la Asamblea Constituyente. Este es un tema que está muy de moda, que nuestro querido presidente Gustavo Petro lo vive como amenazando, como presentando todo lo que tenga que ver con la Asamblea Constituyente. Y vemos que inclusive lo utiliza mal, porque lo ve como para prescindir del Congreso y hablar de una nueva constitución. Entonces, yo quiero de una forma muy sencilla, explicarles qué significa la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, cuál es su naturaleza, el procedimiento y los desafíos que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos más trascendentes de participación y transformación política. Se trata de un proceso extraordinario mediante el cual el pueblo, como poder soberano, decide reformar parcial o totalmente la Constitución vigente, o incluso sustituirla en su integridad, como pasó en el 91, que se cambió la Constitución de 1886. Este instrumento refleja la idea de que la soberanía reside esencial y exclusivamente en el pueblo, quien puede, en momentos históricos determinados, redefinir las reglas del juego político, social, económico y jurídico. La experiencia más significativa de la historia reciente de Colombia, como les decía, es la Constituyente de 1991, que dio origen a la actual Constitución, considerada en su momento un hito democrático y garantista. Sin embargo, la idea de convocar nuevas constituyentes sigue siendo motivo de debate político, jurídico y social. En este pequeño análisis que vamos a hacer, se abordarán la naturaleza, el fundamento legal de la Asamblea, los procedimientos, las implicaciones políticas y los desafíos que tendría una nueva constituyente en el país. Lo primero, veamos la naturaleza jurídica y política de la constituyente. Hermanos, amigos, una asamblea constituyente no es un órgano ordinario. Se le denomina poder constituyente originario en contraste con el poder constituido, que son ¿cuáles? Pues las instituciones estatales creadas y reguladas por la Constitución. Ejemplo, el Congreso de la República, ¿verdad? El poder constituyente en la rama ejecutiva, legislativa, jurisdiccional. En cambio, el poder constituyente tiene la capacidad de transformar el ordenamiento jurídico, rediseñar las instituciones y redefinir los derechos fundamentales. En Colombia, este carácter se fundamenta en el artículo 3º de la Constitución, que reconoce que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. De ahí que cuando las vías ordinarias de reforma, sea por medio de congreso, referendo o acto legislativo,
resultan insuficientes, surge la posibilidad de acudir a una asamblea constituyente. O sea que no es un recurso como cualquiera, es algo muy trascendental. Es más, vemos constituyentes como la de Estados Unidos que tienen 300 años o constituciones que son muy antiguas, que solo se le hacen enmiendas, pero en sí la constitución se mantiene en el tiempo, porque hay que mirar también la estabilidad jurídica, la estabilidad institucional. No se puede hacer una reforma por reformarla. ¿Cuál es el fundamento legal y constitucional? En la Constitución del 91, que nuestra Constitución establece en el artículo 374 los mecanismos de una reforma constitucional. El primero, el Congreso de la República mediante actos legislativos. O sea, el mismo Congreso puede hacer una reforma constitucional. Segundo, la Asamblea Constituyente, convocada por el pueblo, que es la que vamos a ver hoy. Y tercero, por medio de un referendo constitucional. El artículo 376 señala que el Congreso, mediante una ley aprobada por la mayoría, puede convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, dicha convocatoria debe ser sometida, ahí está la clave, a un referendo popular para que el pueblo decida si está de acuerdo con su conformación y con los límites que se le otorguen. Esto significa que una constituyente en Colombia no se activa de manera automática, como lo quiere el presidente Petro por decisión presidencial o parlamentaria, sino que requiere de la participación directa de los ciudadanos a través del voto. Tercero, el procedimiento para convocar una constituyente. El proceso consta de varias fases. Primero, la primera parte es la iniciativa para iniciar esta asamblea constituyente. Y puede provenir de o del Congreso de la República a través de una ley que convoque la constituyente, el presidente de la República con la firma de todos los ministros presentando un proyecto de ley, o de la iniciativa ciudadana con el respaldo de un número significativo de firmas. Ahora, eso es la iniciativa, o sea, ¿quién, digamos, convoca a hacer la asamblea? Ahora, la aprobación de la ley de convocatoria. Ya hecha la iniciativa, viene la parte de la aprobación. El Congreso expide la ley en la que se define, primero, la extensión de las competencias de la Asamblea, ya sea total o parcial. Segundo, el número de legatarios que la conformarán. Tercero, el sistema de elección de los mismos. Cuarto, el tiempo de funcionamiento. Quinto, los límites de sus decisiones. Eso lo debe determinar la ley de la convocatoria. Después de aprobada la ley de convocatoria, viene el referendo popular como tal. O sea, la ley aprobada por el Congreso, ya con los temas y con todo lo que ya establece esta asamblea, debe ser sometida a un referendo ciudadano, en el cual el pueblo decide si acepta la convocatoria en los términos propuestos. Posterior a ello, viene la elección de los constituyentes. Si el referendo es aprobado,
se convoca a unas elecciones en las que los ciudadanos votan por los delegatarios que integrarán la asamblea. O sea, ¿quiénes son los que van a ir a la asamblea? Y por último vendría la instalación y el funcionamiento. Aquí la asamblea constituyente se reúne, debate y aprueba las reformas o la nueva constitución dentro de los límites fijados. Ahora veamos las competencias de una constituyente. Las competencias dependen de lo aprobado en la ley de convocatoria y ratificado por el pueblo. Puede tener o un alcance limitado, por ejemplo, modificar los temas relacionados con la justicia, una reforma a la justicia, una reforma al sistema electoral o participación ciudadana. Ese sería un alcance limitado. O un alcance total, y es como en el caso del 91, redactar una nueva constitución. En todo caso, la Asamblea Constituyente está sujeta a principios internacionales como, primero, el respeto por los derechos humanos. Segundo, el cumplimiento de tratados internacionales a los cuales Colombia está adherida. Tercero, la prevalencia de la soberanía popular. Y quinto, veamos antecedentes históricos de constituyentes en Colombia. La historia constitucional colombiana ha estado marcada por múltiples procesos constituyentes. Está la Constitución de 1821, que se llamó la Constitución de Cúcuta. Aquí se consolidó la Gran Colombia bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Está la de 1886, que fue vigente por más de un siglo. Esta constitución fue de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Y instauró un régimen centralista y confesional que duró, como le dije, fue vigente por más de un siglo. Y está la Constitución del 91, la Constitución actual, fruto de un contexto de violencia, de crisis institucional y demandas de apertura democrática. La Asamblea del 91 introdujo cambios fundamentales, como por ejemplo el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el fortalecimiento de los derechos fundamentales, la creación de la Corte Constitucional, la ampliación de mecanismos de participación ciudadana, entre muchas cosas, la tutela, por ejemplo. Tercero, las razones para convocar una constituyente. En la actualidad, como lo vemos, que el presidente Gustavo Petro continuamente habla de ella, la discusión sobre una nueva constituyente en Colombia gira en torno a diversos factores. Primero, se habla de crisis institucional y de legitimidad, la percepción de corrupción, la desconfianza en el Congreso, la ineficacia de la justicia, motivan a algunos sectores a proponer una constituyente. La pregunta, ¿será que los artículos que trae la Constitución de hoy no llenan el sentir del pueblo? Habría que verlo, porque no es poner normas por normas. El problema es aplicar las normas que hay. Segundo, implementación de la paz. Tras los acuerdos con la FARC, algunos sugirieron que una constituyente era el escenario ideal para darle estabilidad jurídica. Tercero, reformas estructurales. Temas como el sistema de la salud, la educación, el régimen político y el modelo económico podrían ser replanteados de manera profunda. Cuarto, un tema muy de moda y muy
reiterativo prácticamente en toda la historia de Colombia, que es la famosa pelea entre el centralismo versus el regionalismo. Y es la necesidad de mayor autonomía para los departamentos y municipios. Veamos las ventajas de una constituyente. Renovación institucional. Permite modernizar las instituciones y ajustarlas a las necesidades actuales. Participación ciudadana. Otorga al pueblo un rol directo en la definición de las reglas del juego. Superación de crisis. Puede abrir un nuevo pacto social en contextos de polarización o conflicto. Legitimidad. Una constitución surgida de la voluntad popular fortalece la democracia. Pero veamos también los riesgos y las críticas. El primero, el que yo les venía diciendo anteriormente, la inestabilidad jurídica. La incertidumbre durante el proceso puede afectar la economía y las inversiones porque crea un marco de inestabilidad jurídica. Segundo, la polarización política. Puede convertirse en un escenario de confrontación entre ideologías opuestas y esto puede traer más violencia de la que hay. Concentración de poder. Algunos temen que sea utilizada para perpetuar a líderes en el poder, como lo vimos en la República Bolivariana de Venezuela. Utilizaron la constituyente para hacer una nueva constitución para perpetuar al chavismo, ahora Maduro, en el poder. Desconocimiento de derechos adquiridos. Existe el riesgo de retrocesos en derechos humanos o garantías fundamentales. El papel del pueblo en la constituyente. El protagonismo del pueblo es esencial en tres momentos. Primero, aprobando la convocatoria mediante referendo. Segundo, eligiendo los delegatarios que participarán en la asamblea. Y tercero, ratificando en algunos casos el texto resultante mediante referendo constitucional, si así se establece. De esta forma, la constituyente se convierte en una expresión máxima de democracia participativa. Perspectivas actuales. En el debate colombiano reciente, sectores políticos han propuesto una constituyente para abordar temas como la reforma a la justicia, la implementación de la paz, la crisis de representación política o incluso la redefinición de un modelo económico, del modelo económico vigente. No obstante, la sociedad se encuentra dividida. Algunos consideran que el camino es fortalecer las instituciones existentes, que en mi opinión eso sería lo más congruente, mientras otros creen que solo un nuevo pacto constitucional puede superar la desconfianza y la fractura social. Como conclusión, la Asamblea Constituyente en Colombia es sin duda un mecanismo de transformación profunda que pone en manos del pueblo la posibilidad de rediseñar las bases del Estado. Su convocatoria no debe tomarse a la ligera, como algunos quieren, pues implica riesgos y oportunidades. La experiencia de 1991 mostró que una constituyente puede abrir las puertas a una democracia más inclusiva, aunque los problemas estructurales del país no se resuelven únicamente con un cambio normativo. En últimas, el éxito de una constituyente depende de que sea un proceso genuinamente participativo, transparente y respetuoso de los derechos humanos,
evitando que se convierta en un instrumento de intereses particulares. Si bien no es la única vía para el cambio, representa la máxima expresión de la soberanía popular en Colombia. Bueno, espero que esta explicación haya servido para entender qué es la Asamblea Nacional Constituyente y las ventajas y desventajas que esto trae. Bueno.